Era el primer día para los sacerdotes, para los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Se habían preparado para este momento. Y lo que pasó en ese día, nadie podía creer. Dice así, en el verso 1 al 3, Nadab y Abiú, que eran sacerdotes, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado. Marquen, hermanos, ahí la palabra desobedecieron o la palabra desobediencia. Diferente al que Él había ordenado. ¿Quién había ordenado ese fuego? Dios. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo. Es terrorífico, ¿no? Es dramático. Y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Lo estuve leyendo en la versión más moderna, así que hay algunos cambios ahí, ¿verdad? El sacerdocio para estos dos, ¿qué era un sacerdote? Un sacerdote era una persona que intermediaba entre el pueblo y Dios. Ese era un sacerdote. Aarón era el sumo sacerdote, que era el grado más alto. Y sus hijos eran sacerdotes, no estaban todavía en el nivel de su papá. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por todo el pecado del pueblo. Solo una vez al año. Y tenía que ser el sumo sacerdote. El sacerdocio se presentaba muy prometedor para estos dos jóvenes. El santo Dios de Israel los había apartado personalmente para servir como sacerdotes. Su linaje familiar era distinguido y su preparación muy detallada, muy minuciosa. Vestían túnicas y fajas nuevas. El turbante que llevaba en la cabeza tenía una placa de oro con la descripción santo para el Señor. Tenían un turbante y una descripción que decía santo para el Señor. La sangre de la ofrenda de la ordenación estaba incrustada en sus orejas, en sus pulgares y en los pies. Sus corazones aún estaban sobrecogidos por haber visto el fuego que salió de delante del Señor y consumió el holocausto. Eso lo pueden ver ahí, un versículo último después de capítulo 9, 9:24. En el 9:24 pueden leer eso. Que cuando ellos presentaron el holocausto, ellos vieron cómo Dios consumió con fuego ese holocausto. Eso habrá sido, hermano, espectacular. Eso habrá sido algo extraordinario. Fueron apartados para servir a Dios, pero cometieron un descuido fatal. Los primeros versículos de Levítico dicen, volvamos a leer. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en él, echaron incienso sobre él y ofrecieron fuego no autorizado delante del Señor. Pues él no se lo había mandado, y salió fuego de delante del Señor, y los consumió, y murieron delante del Señor. Los procesos de ordenación de ellos probablemente duró más que sus ministerios. Porque esto le pasó a ellos en el primer día
de su actividad como sacerdotes. Su fuego no autorizado se topó con uno que era inextinguible, santo. Dios los aniquiló en el acto de forma dramática. La muerte repentina de Nadab y Abiú plantea numerosas preguntas para nosotros. ¿Qué implica para nosotros hoy esto? ¿Dios sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento? ¿Severo, santo? Sin duda que sí. ¿Dios aún sigue castigando pecados? Sin dudas que sí. ¿Qué era exactamente ese fuego extraño que ofrecieron estos dos jóvenes? Algunos dicen que ellos tomaron un carbón que no era el carbón que Dios había autorizado para utilizar para prender el holocausto. Por eso es literalmente dice fuego extraño, fuego no autorizado. Y dice también que ese fuego que ardía ahí, Dios mismo había encendido. Entonces, ese fuego era un fuego celestial, un fuego santo. Y se cree que ellos tomaron de otro lado, así, una fogata que estaba por ahí, para prender el holocausto. ¿Pudo haber sido eso? Tal vez usaron un incienso equivocado. Llegaron en un momento inoportuno, tal vez. Entraron en el lugar santísimo. Estaban ebrios. ¿Saben de dónde sacan que probablemente ellos estaban borrachos cuando entraron? Y por eso no pudieron distinguir entre el fuego que deberían usar. Ahí en el versículo 9. Dice Dios que prohíbe el alcohol. Desde ahora en adelante, todos los que entran alcoholizados morirán ahí. Entonces, también se difiere de que ellos podrían haber estado borrachos. No podemos estar seguros realmente de qué realmente simbolizaba fuego extraño. Pero el hecho es que desobedecieron. Por eso les dije que puedan marcar esa palabra ahí. Fue una desobediencia. No podemos estar seguros. Podemos estar seguros, sin embargo, de que conocían el claro mandato sobre el altar. Dice Éxodo 39, no ofrecerás incienso no autorizado sobre él. No dice fuego, sino incienso, pero también se difiere que ya se estaba prohibiendo fuego extraño. Aún así, por alguna razón, no hicieron caso a la advertencia y pagaron con su vida. La pregunta, mis hermanos, ¿por qué se incluyen historias tan fuertes, tan dramáticas como estas en la Biblia? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Estos días estuvimos hablando con mi esposa sobre el poder del ejemplo. Los niños aprenden por el ejemplo, sean buenas cosas o malas cosas. Si no castigamos una mala actitud, es un muy mal ejemplo para ellos. Entonces ellos van aprendiendo de que puedo tener mala actitud sin consecuencia. Dios tenía que dejar un precedente, Dios tenía que dejar un ejemplo de severidad cuando se trata de violar la santidad de Dios. Dios estaba diciendo con esto, nadie, pero nadie, ni siquiera un sacerdote, puede humillar mi nombre. Yo soy santo. El apóstol Pablo responde en 1 Corintios, pueden abrir ahí sus Biblias también, 1 Corintios 10, 6 al 11, vamos a leer del por qué estas historias son incluidas para nosotros. ¿Cuál es el propósito?
Igual pasa en el sistema judicial humano, ¿no? Cuando alguien comete un crimen grave y le dieron un añito de cárcel. Entonces el siguiente dice, si solo se le da un año de cárcel, yo también puedo hacer. 1 Corintios 10, 6 al 11 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ojo ahí, mis hermanos. Pablo le está hablando a los corintios. Por extensión nos está hablando a nosotros hoy. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos a contar ahí los pecados que enumera Pablo. Codicia. Ni seáis idólatras. 2. Como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 3. Ni forniquemos. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20,000. Versículo 9. Tentar al Señor. 4. pecado. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 5. El pecado de la murmuración. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Remata Pablo y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, mis hermanos, actos terribles de Dios como estas están escritas en la Biblia para nuestra amonestación. Que ninguno de nosotros también nos atrevamos a hacer lo que ellos hicieron. Dios quiere que nos detengamos un poco a reflexionar aquí. Por lo menos en esta primera parte vamos a mirarnos 3 lecciones de la vida trágica de estos 2 muchachos sacerdotes del Señor. En primer lugar, mis hermanos, la primera lección: no hay pecados pequeños. No hay pecados pequeños ante la santidad de Dios. Todo pecado, mis hermanos, todo pecado atenta contra la santidad de Dios. No importa si, como a veces la sociedad dice, esa mentira blanca. No importa si es la mentira blanca, no sé si existe, ¿verdad? Nosotros nomás le ponemos color. Una mentirita blanca. Que Dios hiciera llover fuego sobre Sodoma y Gomorra, yo creo que tiene todo el sentido. ¿Se acuerdan? Sodoma era un desastre. Homosexuales, homosexualismo, robos, asesinatos. Para nosotros se justifica plenamente que Dios haya hecho llover fuego sobre Sodoma. Pero quemar a sacerdotes novatos por ofrecer un fuego extraño parece muy exagerado, ¿verdad? Para nosotros. Porque nosotros pues le ponemos categoría a nuestros pecados. Este es pecado pequeño, este es mediano, este es grande. De hecho, puede haber diferencias, sí, pero las consecuencias ante la santidad de Dios son igualmente desastrosas. Ser incinerado por un pecado tan pequeño, solamente con no usar un fuego autorizado, me parece muy pequeño, está tan de jingo, podemos decir nosotros. Fuego nomás también es. Evidentemente, la maldad de Nadab y Abiú los llevó a creer que su desobediencia era insignificante. Cualquier desobediencia a la palabra de Dios no debe ser considerado insignificante.
Y las páginas de la Biblia están marcadas por pequeños pecados que tuvieron un alto costo. Y quiero darte algunos ejemplos. El primer pecado que nosotros podemos decir pequeño lo cometió Eva al comer una fruta prohibida. Era una fruta nomás. ¿Qué va a hacer? Sin embargo, nos costó el paraíso. ¿Verdad? Nos costó el paraíso. Nos costó muerte. Perdición, maldición. Hasta hoy luchamos contra la tierra que se resiste. Segundo pecado pequeño que aparece en la Biblia: mirar atrás a una ciudad que está destruyéndose. La esposa de Lot simplemente fue una mirada. ¿Qué les dijo el ángel? Vayan, no miren atrás, corran por su vida. Una mirada le costó la muerte a la esposa de Lot. El poder de las miradas. Tercer pecado pequeño: golpear una roca cuando se le dijo que se le hable a la roca. Le costó a Moisés su entrada a la tierra prometida. Dios le dijo: háblale a la roca. Moisés agarró su garrote y le dio de palo a la roca. Eso fue un ejemplo terrible ante el pueblo, y Dios los castigó. Dios le castigó a Moisés: no vas a entrar a la tierra prometida por este acto. Tocar el arca del pacto, como lo hizo Usa en 2 Samuel 6:7. Se estaba llevando el arca del pacto en un carro nuevo. David lo estaba llevando de vuelta a Jerusalén, y un soldado llamado Usa estaba acompañando el carro. Cuando el carro dice que se movió, cayó en un pozo, el arca casi se cae del carro, y él extiende la mano para atajar el arca. Dios lo mató por ese atrevimiento. ¿Y por qué? Si era buena intención, su intención era atajar el arca. Dios no mira nuestras buenas intenciones a veces. A veces nuestras intenciones pueden ser las mejores. Y por último, mentir sobre nuestros ingresos. Lo que le pasó a Hechos 5, Ananías y Zafira. Fue una mentira. Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Ellos vendieron una propiedad y se pusieron de acuerdo con su esposa para mentir. Vamos a decir que esto nomás es lo que tenemos, y vamos a decir que dimos todo. Escenas como estas nos enseñan una lección importante. No hay pecados pequeños contra un Dios santo. ¿Saben cuándo nos parece pequeño e insignificante los pecados? Cuando es insignificante y cuando es pobre nuestro conocimiento acerca de Dios. Es pobre nuestro conocimiento acerca de la santidad de Dios. Es por eso que muchos pecados nos parecen tan pequeños, tan insignificantes. Sin embargo, Hebreos 12:29 dice que nuestro Dios es fuego consumidor. No hay impurezas en aquel cuyos ojos son demasiado puros para contemplar el mal, dice el rey David en el Salmo 92. Los ángeles sin pecado que claman sin cesar: santo, 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 mientras se cubren los ojos y los pies, lo hacen porque la santidad pura de Dios es insoportable. Eso podemos leerlo en Isaías
6:4. Los ángeles se cubrían el rostro, y eso que ellos no tienen pecado. Cuando vemos a Dios como santo, hermanos, comprendemos que ningún pecado es pequeño. Decir que no hay pecados pequeños no significa que todos son iguales. Como dije, hay pecados que tienen consecuencias peores que otros, pero sigue siendo una desobediencia ante la santidad de Dios. No son nuestros pecados los que son pequeños, sino nuestra estima por Dios. Hermanos, nosotros a veces estimamos demasiado poco a Dios. Yo quiero que mientras estés escuchando, te analices personalmente. Yo lo hice. A veces le tenemos a Dios en muy baja estima. Muy baja estima con lo que es su santidad, con lo que es su iglesia también, por extensión. Una alta consideración de su santidad muestra claramente que incluso el pecado aparentemente más insignificante es traición eterna. La muerte de Nadab y Abiú es solo un ejemplo del fuego feroz que aguarda incluso a los pecadores más leves. Porque como dije, nosotros ponemos categorías a los pecadores. Este es un gran pecador y este es un pecador mediano. No, todos somos grandes pecadores. La muerte de Nadab y Abiú nos muestra que cualquier pecado que atenta contra la santidad de Dios es un pecado gravísimo. Y la pregunta en esta parte, hermanos, ¿hay pecados pequeños con los que te has acostumbrado? Yo hice una profunda reflexión también acerca de mi propio corazón en este sentido. Pregúntate, ¿hay algún pecado con que te has acostumbrado y ya no te parece que es tan malo? Como la mentira. Hay hermanos entre nosotros, no digo específicamente acá, pero hay cristianos mentirosos que practican la mentira y no les parece tan grave. Y cuando practicamos la mentira o cuando mentimos, estamos pareciéndonos al padre de la mentira, como decía Jesús, a Satanás. Sin embargo, cualquier cristiano debería querer aparecerse a su padre o parecerse a su padre, diciendo la verdad aunque le cueste. No interpretes que Dios no te envíe su fuego consumidor como una falta de interés por tu pecado. Como no me pasa nada, como yo miento y hago algunas cosas y no me pasa nada, entonces seguramente a Dios no le interesa mi pecado. No, mi hermano. El hecho de que en este mismo momento no nos envíe fuego es porque su misericordia es grande. Pero eso no va a ser siempre así. Hay un día de juicio donde Dios se está reservando todo el juicio que se merece cada pecador impenitente, cada pecador que no se ha arrepentido. Su bondad, cuando nosotros decimos Dios es tan bueno conmigo, ¿qué debería producir eso en nosotros? Gratitud. Gratitud y arrepentimiento. Segundo, ¿qué nos enseña esta historia? Primero, que no hay pecados pequeños. Segundo, que la forma en que adoramos importa, hermanos. La forma en que nos acercamos a Dios importa.
Estos dos muchachos se acercaron a Dios de una forma irrespetuosa, como si fuera que se están acercando a un amigo, a un cuate. Y Dios le dijo: no, yo soy Dios, ustedes son criaturas. Nosotros no tenemos derecho de adorar a Dios como se nos pegue la gana, como está pasando con muchos. Se crean una imagen de Dios. La mayoría de esas personas están ahí afuera, ¿no? Ellos se crean una imagen de Dios y creen en ese Dios. Hacen un Dios conforme a su semejanza. Son aquellos a quienes Dios en el día del juicio le dirá: yo no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque la única forma, mi hermano, de conocer realmente a Dios es la Biblia. Esa es la única forma segura. Y si no le conoces a Dios por medio de la Escritura, estás conociendo y estás adorando a un Dios equivocado. Un Dios falso. Un Dios falso a quien le pusimos el nombre de Dios, del Dios verdadero. La Biblia deja claro que a Dios le importa cómo le adoramos. En Levítico 8:9, o sea, los dos capítulos habla de cómo los sacerdotes hicieron todo como el Señor les había mandado. Pero Nadab y Abiú desobedecieron e hicieron lo que no les había mandado Dios. Ignorar los mandamientos de Dios pudo haber sido por buenas intenciones, como en el caso de Usa. De cualquier manera, Dios demostró que a todos que importa cómo le adoramos. La buena intención de este muchacho que murió tocando el arca no bastó para que Dios no le mate. Porque en la ley decía que solo los sacerdotes levitas podían manipular el arca, y lo tenían que hacer con 2 varas, no directamente tocando el arca. ¿Y por qué Dios le mató a Usa? Tal vez él no sabía, pero aún así tu ignorancia no es justificación. Hoy en día muchas iglesias con buenísimas intenciones, pero nada bíblicas, introducen un montón de elementos que el Señor no mandó en la adoración. ¡Qué danza! ¡Qué danza profética! ¡Qué disfraces, luces de colores, humos de colores, etcétera! Con tal de atraer, dicen ellos, con tal de evangelizar, dicen. Nada de himnos porque es muy aburrido. Nada de demasiada Biblia porque es demasiado aburrido. Sin embargo, son las dos cosas que la Biblia nos dice con salmos, cánticos espirituales para adorar al Señor. ¿Qué clase de adoradores dice Jesús que el Padre busca? Cuando Jesús habla con esta mujer samaritana, los que lo hacen en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa eso? Jesús le dice a la mujer: va a llegar un tiempo en que ya no se va a adorar ni en ese monte ni en este monte. Porque esta mujer estaba pensando en lugares. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad, mis hermanos? Primero, que la verdadera adoración es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón, una conexión interna con Dios 24/7 que no se limita a un lugar y a un día. Porque alguien puede decir: bueno, yo me voy los domingos en tal parte a adorar a Dios. No. Los que adoran en espíritu y en verdad lo hacen 24/7 en su corazón. Y teniendo
esa conexión interna con Dios. Segundo, que nuestra adoración debe ser dirigida por la verdad, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Que cómo que nosotros debemos adorar a Dios. La Biblia es nuestro manual de instrucciones. ¿Cómo Dios quiere que le adoremos? No, yo le voy a adorar a Dios como yo quiero. ¿Se acuerdan de Caín y Abel también, no? Esos dos muchachos sabían cómo tenían que presentarse delante de Dios. Y Caín dijo, no, yo voy a traer frutas. Cuando Dios había dicho animales. Caín dijo, a mi forma. Y Dios no se agradó de eso, le rechazó. Nuestra adoración debe ser dirigida por la verdad y no por la cultura y sus gustos. No, pero que es demasiado aburrido solo guitarra. Vamos a meterle baile todos los domingos. Eso es lo que dice la cultura. Es por eso, mis hermanos, que necesitamos conocer a Dios. Y la única forma de conocer realmente a Dios es a través de su palabra. A través de su palabra. La asombrosa falta de discernimiento teológico y analfabetismo bíblico que estamos viviendo en la iglesia exponen a congregaciones enteras a deshonrar a Dios ofreciendo un culto falso, un culto desordenado. Tal vez para nosotros nos parezca aburrido los métodos de Dios, pero son los métodos que Él puso. Y no tenemos ningún derecho de cambiar esos métodos. Y al hacerlo de esa forma, seguimos el ejemplo de estos dos muchachos, quienes deshonraron, quienes adoraron a Dios según su propia voluntad y sabiduría en lugar de la de Dios. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando vamos a festejar el cumpleaños de alguien? Averiguamos qué le gusta, qué color es su favorito y ambientamos el lugar con el color y la comida favorita del cumpleañero. Porque, ¿cuál es el propósito? Queremos que el cumpleañero se sienta bien. No vamos a poner nada que no le guste, porque no le gusta. La idea es que se sienta amado y respetado. No le podemos decorar su cumpleaños con un color que no representa su club, por ejemplo. Se va a ofender. Lo mismo pasa con la adoración. No es lo que a nosotros nos gusta. Es lo que a Dios le gusta. Y esa es la forma. También debemos tener en cuenta que Nadab y Abiú eran líderes. Eran líderes, no eran cualquier muchacho. Y peor aún, la carga, la responsabilidad fue grande porque Dios no podía dejar pasar de largo su falta de respeto a la santidad de Dios. Santiago 3:1 dice que los líderes serán juzgados con mayor rigor. Y como último punto, mis hermanos, necesitamos un mejor sacerdote para acercarnos a Dios. Nadab y Abiú representaban todo lo que uno no desea en un sacerdote. ¿Qué hacían estos sacerdotes? Minimizaban el pecado e inventaban sus propias reglas para el culto. Su falta y debilidad nos recuerdan nuestros innumerables pecados también, tanto pequeños como grandes, así como nuestra tendencia de adaptar los mandamientos de Dios a nuestro antojo. El juicio de estos dos muchachos que se acercaron de esa forma nos muestra la gran necesidad de un sacerdote que cumpla a la perfección la ley de Dios y que siempre interceda por nosotros.
Necesitamos un sacerdote mejor que Nadab y Abiú, y es aquí donde entra el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que intercede, dice la Biblia, siempre por los suyos. Por los suyos. Dios, o nuestro sacerdote Jesucristo, no está intercediendo por todos, todo el mundo. Está intercediendo por los suyos. Jesús resistió incluso el más mínimo pecado porque confiaba en la palabra del Padre. Cuando Satanás le dijo, ¿qué te cuesta convertir esa piedra en pan? No era una gran desobediencia hacer eso. Jesús resistió, no alteró la palabra de Dios, sino que guió a las personas a adorar a Dios correctamente. Jesús, quien no conoció pecado, fue consumido por los pecados nuestros, por los pecados de su pueblo. Pero fue resucitado para servir como sacerdote eterno para todos los que confían en Él. Él es nuestro sumo sacerdote, mis hermanos. Todos aquellos que han rendido su vida, aquellos que se arrepintieron de sus pecados, que confían en su sacrificio, Él es su sumo sacerdote delante de Dios. Y el fuego de la llama del infierno no te va a alcanzar, porque Él cumplió la ley perfectamente. En muchos sentidos, nosotros, al igual que estos dos muchachos, hemos ignorado los mandamientos de Dios. Pero encontremos consuelo al saber que, aunque nosotros también merecíamos ser consumidos por nuestros pecados, Jesús se enfrentó a esa llama. Hace poco vi un padre de familia que sufrió un asalto caminando por la calle con su hija. Y cuando el ladrón intentó disparar a su hija, él se puso en medio y recibió la bala por su hija. Es lo que hizo Jesús por nosotros. Nosotros merecíamos ser incinerados, hermano. Nosotros merecíamos ser quemados por el fuego santo de Dios. Pero Jesús vino, se puso en el medio. Él recibió toda la ira de Dios por los suyos. Él recibió la santa ira de Dios para que pudiéramos ser perdonados al arrepentirnos de nuestros pecados. Como conclusión, Nadab y Abiú pagaron caro su irreverencia. Pensaron que Dios iba a pasar por alto sus descuidos y su falta de respeto a sus mandamientos. Quisieron innovar, literalmente jugaron con fuego y se quemaron literalmente. Hoy muchos están jugando con el fuego, ignorando el llamado de Dios al arrepentimiento. ¿Cuánta gente está haciendo el llamado al arrepentimiento? Pero todavía esperan o dicen, voy a esperar más. No creo que Dios sea tan malo. No creo que Dios me mande al infierno. Muchos adorando a un Dios de manera falsa y creen que Dios los recibirá de igual forma. La ignorancia, la falta de reverencia de estos dos muchachos les costó la vida. Mis hermanos, nosotros tenemos muchísima información, más información de lo que tuvieron estos dos muchachos para adorar a Dios de una forma correcta, para acercarnos a Dios de una forma correcta. Nadie verá a Dios con un corazón impuro. Nadie.
Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es nuestro sumo sacerdote. Vamos a ponernos en pie lo que pueden. Y vamos a recordar en este día también lo que hizo nuestro sumo sacerdote. Jesús fue el Cordero de Dios que recibió la ira santa del Padre para que cada uno de los que hemos alcanzado salvación por gracia seamos parte con Él en la eternidad. Oramos. Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias. Al reflexionar, Señor, sobre este incidente con estos dos sacerdotes, también queremos mirar nuestra propia vida, Señor. Queremos analizar nuestro propio corazón, nuestras actitudes al presentarnos delante de ti. Aún siendo cristianos, Señor, ignoramos muchísimas cosas acerca de tu santidad. Por algo el apóstol Pedro dice, crezcan en el conocimiento de Dios. Señor, ayúdanos. Trae quebranto en cada uno de nuestros corazones para ese fin. Porque tú eres el que pones en nuestro corazón el querer y el hacer por tu buena voluntad. También en esta mañana, Señor, queremos recordar ese sacrificio con la Santa Cena. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.